En estas horas estamos leyendo, escuchando acerca de un satélite europeo, el satélite Aeolus, que está en órbita terrestre desde hace unos 5 años, un satélite, por cierto, realmente muy exitoso por todo el trabajo que se pudo hacer con él y los resultados que se obtuvieron. Estamos leyendo que este satélite va a caer este viernes, el viernes 28 de julio. Va a ser la primera vez en que un satélite que no ha sido programado para caer en la atmósfera terrestre en determinado lugar, no ha sido diseñado para ese objetivo, va a ser la primera vez que la Agencia Espacial Europea intente hacerlo a partir de un encendido de motores, y en caso de lograrlo van a sentar un precedente para las futuras misiones espaciales. ¿Por qué? Porque es un problema muy grande, todos lo sabemos, el tema de la basura espacial. Son miles, más de 10.000 los satélites de gran porte que se encuentran en órbita terrestre, muchos de ellos ya no funcionando, y todo eso contamina la órbita baja terrestre. Es lo que llamamos coloquialmente la basura espacial. Por lo tanto, hay que intentar que esos satélites caigan en la atmósfera terrestre de manera controlada y que se incineren por el roce con la atmósfera, se incineren por completo. De esa manera evitamos a futuro problemas del tipo que un satélite caiga de manera descontrolada sin saber en dónde, y que algún residuo que no termine de incinerarse en la atmósfera terrestre tengamos la mala suerte de que caiga en alguna zona poblada. Este satélite Aeolus fue lanzado, como les contaba, en 2018, hace 5 años que está en órbita terrestre, y realmente fue un satélite impresionante en el sentido de que permitió entender los vientos en la atmósfera terrestre. Tiene un instrumento, el principal, el Aladdin, así se llama, que emitía pulsos de luz ultravioleta, emitió más de 7.000 millones de pulsos a lo largo de toda su misión, y con esos pulsos se pudo estudiar las corrientes de vientos en la atmósfera terrestre. ¿Cómo va a ser las fases, ¿sí?, en el cual se va a producir este descenso? Bueno, en primer lugar vamos a tratar de entender cómo es que un satélite está girando alrededor de la Tierra y cómo va a ser esa caída. Acá tenemos una simulación del satélite Aeolus girando alrededor de la Tierra en órbita terrestre, en órbita polar, es decir, pasa por los polos o cercanos a ellos, y a medida que la Tierra va girando, el satélite va cartografiando toda la atmósfera terrestre. Bueno, vamos entonces a comentar un poquito sobre cómo es que un satélite gira alrededor de la Tierra y por lo tanto cómo es que van a lograr hacer que descienda donde ellos desean. ¿Cómo es que un satélite se mantiene en órbita terrestre? Bueno, tengamos en cuenta para este análisis dos cuestiones. Hay más en realidad, pero para hacerlo sencillo y fácil de comprender, tengamos solamente dos cuestiones. Por un lado está la fuerza de gravedad terrestre, que es la que hace o la que intenta que el satélite literalmente caiga hacia la superficie terrestre. Obviamente, una fuerza que apunta hacia el centro, ¿sí?, de nuestro planeta. Por otro lado, el satélite tiene una velocidad orbital, que en el caso de este instrumento en particular, a la altura a la que se encuentra, y lo mismo ocurre con la Estación Espacial Internacional, a unos 400 kilómetros de altura aproximadamente, la velocidad orbital es de más o menos 28.000 kilómetros a la hora, una velocidad muy alta. En caso de no tener ninguna velocidad y que el satélite, entre comillas, estuviese quieto, obviamente el satélite caería hacia la superficie terrestre y se estrellaría, pero como tiene una velocidad, siempre hay un equilibrio entre esta velocidad y la fuerza de gravedad. Equilibrio entre comillas, porque no podemos igualar una velocidad a una fuerza. Pero digamos que están en equilibrio. Para esta fuerza de gravedad y a determinada altura, el satélite tiene que tener cierta velocidad, y con eso lo que hace el satélite es girar alrededor de la Tierra. Este equilibrio, ¿sí?, se puede perder por dos causas.
Una de las causas es que la velocidad orbital sea muy grande para lo que es la fuerza de gravedad terrestre. Si esta velocidad orbital es muy grande, no hay fuerza de gravedad terrestre que haga que el satélite siga girando alrededor de la Tierra y el satélite directamente se escapa hacia el espacio infinito. Esto era lo que hacían las naves Apolo. Las naves Apolo viajaban o alcanzaban una velocidad, en el caso de la Tierra, de unos 40.000 kilómetros a la hora. Y al lograr esta velocidad se escapaban del campo gravitatorio terrestre. Por eso esta velocidad, en el caso de la Tierra, se llama velocidad de escape terrestre. Si vos lográs 40.000 kilómetros por hora, te escapás de la gravedad de la Tierra y viajás a otro planeta o a la Luna misma. Ahora, si esta velocidad orbital, en lugar de ser muy grande, es muy pequeña, no hay velocidad que, entre comillas, aguante a la fuerza de gravedad. Entonces la fuerza de gravedad termina ganando y te estrellas, te caes hacia la Tierra. Por lo tanto, si vos querés hacer caer un satélite en determinado lugar, lo que tenés que hacer es frenar al satélite para lograr una velocidad orbital pequeña. De tal manera que, aminorando la velocidad, la fuerza de gravedad gane y haga que el satélite caiga. Dependiendo del lugar en donde quieras que caiga, es el lugar de la órbita terrestre en el que tenés que hacer el frenado. Y eso hace que uno pueda calcular, de acuerdo al lugar en donde quiera que el satélite caiga en el mar, por ejemplo, tenés que calcular el lugar de la órbita terrestre en donde haces frenar el satélite para que luego, con forma de arco, el satélite caiga finalmente en el lugar que querés. Bueno, está claro que frenando al satélite o encendiendo los motores del satélite para que el satélite disminuya su velocidad, uno puede lograr que el satélite caiga donde uno desea. En particular, este satélite el descenso va a estar compuesto por 4 fases. La fase 1 va a comenzar con una fase normal en el sentido de que los europeos no van a realizarle ninguna indicación al satélite. El satélite va a caer de unos 320 kilómetros a unos 280. Cuando esté en 280 kilómetros, ahí comienza literalmente esta primera fase, encendiendo sus motores durante 38 minutos para lograr bajar la órbita a unos 250 kilómetros. Luego vendrá la fase 2, la cual con un encendido de 32 minutos va a hacer que la órbita descienda de 250 a 150 kilómetros de altura. Continuando con la fase 3, con unos 40 minutos de encendido de sus motores, va a bajar de esos 150 kilómetros que tenía a unos 80. Y a partir de ahí viene la última y cuarta fase. Ya no habrá encendido de motores. Esta fase 4 va a ser la reentrada. A partir de esos 80 kilómetros de altura, el satélite aproximadamente en 2 vueltas y media va a estar finalmente descendiendo en la Tierra. No hay nada para preocuparse, este satélite se va a incinerar por completo en la atmósfera terrestre y justamente como está calculada su caída en cuanto al arco orbital que va a seguir y el lugar de descenso, en caso que algún objeto no se termine de incinerar por completo, es prácticamente imposible en el caso de este satélite, esos residuos caerían en el mar. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chao.